¿Cómo estamos? ¿Cómo nos fue en la semana? ¿Cómo analizamos todo lo que hemos estado hablando? ¿A qué conclusiones han llegado de todo este seguimiento que hemos dado a la historia de Rusia? Toda esta situación en la que ahorita hemos estado hablando sobre Stalin, ese dirigente que va a quedar cuando muere Lenin, y que va a ir cambiando toda la ideología, porque a veces las personas, cuando vienen de familias disfuncionales, traen un problema psicológico, un rencor social en el cual les impide incorporarse debidamente a las condiciones y van distorsionando según su visión, si llegan a tener ese poder. Esto le va a ocurrir a Iosif Stalin, que era el expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Losif Vissarionovich Duzgabil, más conocido como Losif Stalin. Él va a ser un político revolucionario y dictador soviético de origen georgiano. Por eso le dicen el monje georgiano, porque él estuvo en un tiempo en un monasterio en el cual pues hay versiones en las que dicen que lo sacaron porque no podía pagar las colegiaturas, pero también hay otras versiones que dicen que lo sacaron por esa situación política que él manejaba y que no se le fue permitido, aunque su madre era muy católica y que quería que él fuera un sacerdote, pero por los ideales revolucionarios que él tenía, tal vez no se le permitió. Él va a nacer el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia. Fallece el 5 de marzo de 1953 en Kusevo, Dash, influenciado en su forma de pensar por Karl Marx, Alexander Hershey y Karl Kautsky. Estos personajes, la ideología que ellos manejaban, él tenía mucha relación con esta situación, aunque hay que recordar que él tenía un rencor ante todos los intelectuales porque tenía un complejo de no haber terminado una escolaridad, y entonces a todos los intelectuales como que los repudiaba, como que desconfiaba de ellos, y eso va a ser una causa muy importante porque a toda la Unión Soviética, cuando ya va a llegar la hora de su poder, él va a matar a todos los intelectuales, y entonces Rusia va a quedar carente de todo ese conocimiento de sus pensadores y bajo la influencia nada más de él, el pueblo de Rusia. Todas estas situaciones que vamos a ir viendo, en las que este hombre va a tener esa repercusión tan grande, porque vamos a ir viendo cómo a través del tiempo se va a ir marcando toda esta situación. Fíjense que él dicen que estuvo involucrado en un gran robo que hubo en un banco en 1907, en las que dicen que participó él en ese robo. Aquí vamos viendo cómo cuando se empieza a manejar todos los movimientos a través de la historia, se va introduciendo él en el partido. Recordarán que habíamos dicho que Lenin estaba en las bibliotecas haciendo un estudio sobre todo lo que se iba a manejar. Cuando llega la revolución bolchevique, que él entra en el ferrocarril y que trae toda esa situación, pero también estaba León Trotsky, que estaba manejando todo el ejército rojo, y que él va a ir haciendo una forma de esa situación que se va a ir manejando. Aquí vamos dándonos cuenta cómo a través del tiempo él va a irse colocando, va a ir escalando puestos en la política, va a ir poniendo personas que van a estar a su favor, que va a poder manipular, como una forma de ir haciendo una plataforma.
Aquí vamos viendo que este dirigente soviético que gobernó férreamente toda la URSS desde 1929, año en el que se erigió como sucesor de Lenin tras el exilio de Trotsky. Recordarán que habíamos dicho que a Trotsky lo va a perseguir, que Trotsky va a llegar aquí a México y que va a vivir en la Casa Azul con Diego Rivera en esa época y Frida Kahlo. Toda esta situación que había hecho hasta su fallecimiento, que va a ocurrir en 1953, el precio de una represión sanguinaria, de inmenso sacrificio, que va a impulsar ese sacrificio impuesto por la población por Stalin. Logró convertir a Rusia en una semifeudal, porque aquí vamos a ir viendo una cosa de que él va a convertir a una nación que se estaba manejando. Hagan de cuenta que cuando él recibe Rusia, pues todo estaba destruido, porque había estado la guerra civil, había estado la guerra de los bolcheviques, y que todo este deseo que él tenía de ir escalando situaciones va a empezar a repercutir. Todos los conocimientos que a veces el ser humano maneja a través de su infancia, porque él venía de esa familia disfuncional, en la que él en su niñez le había dado viruela y que había tenido él un brazo deformado de esa situación y una cicatriz por una pelea que él tuvo. Todas estas cosas, conforme van las personas van formando a seres oscuros, seres que tienen ese rencor, no canalizado debidamente. En 1902, él va a ser uno de los que va a encabezar una huelga, y una huelga laboral en la que él se va a exiliar y se va a ir a Siberia. En toda esta situación que se va haciendo, va a cambiar su nombre por Stalin. Stalin en ruso quiere decir acero. Entonces se va a reconocer como el hombre de acero, porque Stalin quiere decir eso en ruso. Aquí se van a ir viendo todas esas reuniones que se estaban haciendo, y que ese deseo de grandeza y de envidia que va a ir desarrollando en sentido de todo el sentimiento de inferioridad acerca de los intelectuales va a quedar muy marcado. Aquí vamos viendo cómo se va a ir destacando en todas esas situaciones, porque él va a intervenir al frente de la Segunda Guerra Mundial, en la que él comentaba a veces que cuando él conoció a su primera esposa y al morir, su mujer había sabido reblandecer ese corazón, pero al morir totalmente quedó apagado. Él va a tener un hijastro en el que este muchacho, cuando era muy joven, intentó suicidarse, pero no pudo, y él inclusive se burlaba porque decía que no era capaz ni siquiera de disparar un arma. Este muchacho se va a ir a la guerra, va a llegar a ser un teniente, y se comenta que va a llegar hasta los campos de concentración, y que en una ocasión se hace un encuentro y se le pide a él que haya un intercambio y que den un mariscal, y sus palabras, como él no lo quería a este hijastro, él dice: yo nunca cambiaría a un teniente por un mariscal. Entonces, todas estas situaciones van a ir marcando cómo era su forma de hacerse. Cuando en 1940 va a llegar Mao Zedong, él va a improvisar y a poner como espías para que analicen los planes que traía este hombre, y que va a ir marcando toda esta situación. Cuando nosotros vamos viendo de que a través de su estrategia de acomodamiento, él va a tener muchos títulos que él mismo se puso. Por ejemplo, jardinero de la felicidad y brillante genio de la humanidad, padre de las naciones y el gran arquitecto del comunismo.
todos estos títulos él se los puso porque así le gustaba que le pusieran. En 1920 dicen que hizo experimentos con humanos y con chimpancés como para hacer una nueva raza para que los ayudaran, para que vean cómo se van distorsionando las mentes a llegar a entablar situaciones ya fuera de todo contexto, fuera de toda lógica y que van a ir marcando. Aquí todo ese fanatismo que se manejaba a nivel de la revolución, van a ver cosas. Vamos a ver cosas también como que tenía esos lados oscuros que le llamamos. Por ejemplo, era fanático de las películas norteamericanas en el género western. Inclusive en una ocasión él va a querer matar a uno de los actores americanos de películas western por esa inclinación que tenía al comunismo. Todo lo que se va haciendo, dicen que van haciendo investigaciones porque aquí todo está muy complejo, estamos hablando de casi 2 décadas de estar gobernando la URSS, en la que dicen que en una ocasión encontraron una tumba con más de 30 millones de personas. Toda esta situación que se manejó y que también una vez prohibió una película llamada Las uvas de la ira. En esta película él la quería prohibir porque aquí daban a entender que cualquier persona podía tener un auto, podía tener pues bienes personales, y esa información él no quería que llegara al pueblo. Toda esta situación que se va haciendo, en el que a veces cuando él tenía ese enfrentamiento con los personajes que venían, por ejemplo, de Churchill, que venía de Inglaterra, en una ocasión él le dijo que él tenía consigo a Dios porque él era un buen comunicador. Decía, pero en mi lado yo tengo al diablo, que está conmigo y que es un buen comunista. Todo este tipo de comentarios que él hacía, donde se va a ir viendo cómo va a ir cambiando su mente retorcida, enferma de poder, enferma ya de geografía, porque ya no le importaba, él quería que Rusia fuera grande, a costa de toda la humanidad, a costa de un precio muy alto. Toda esta situación que vamos a ir viendo, cómo va a ir marcando esas situaciones que se puede decir que eran terribles y que más adelante van a denunciarlo. Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev es otro personaje que vamos a hablar más adelante y en el que va a desenmascarar más adelante de todas las acciones que hizo Stalin. Hasta el fallecimiento de Trotsky, de Stalin, que va a ser en 1953, al precio de esa represión que habíamos comentado, en un nuevo orden de la posguerra entre los Estados Unidos y la URSS, que se van a repartieron toda la ira que tenían ellos entre sí, y que va a ir haciendo que se vaya extendiendo su poder, instaurándolo para que se pueda él expandir en toda esa situación. Aquí vamos a ir viendo cómo todo este régimen comunista que estaba entre Europa del Este, alentado por otros países, ese choque de intereses tanto ideológicos que dio lugar a la Guerra Fría. Entre ambas superpotencias que se manejaban y que estaban continuas, todos esos intereses creados que se estaban haciendo, vamos a ver que tras la muerte de Stalin, de hecho el clima estaba todavía en tensión entre tanto los bloques capitalistas como comunistas, y que definían el escenario internacional hasta la disolución de Rusia, que va a ir siendo en 1991. Porque acuérdense que anteriormente todavía falta comentar la caída del muro de Berlín. Todo eso lo vamos a platicar a su tiempo. Losed
Bill, que era Stalin, que era su verdadero nombre, era hijo de un zapatero pobre y alcohólico de la región caucásica de Georgia, sometida en esa época a Rusia por los zares Nicolás II. Quedó huérfano pues muy temprano y estudió en ese seminario que les comento que su mamá quería que él fuera cura, seminario eclesiástico, en donde fue expulsado por todas esas ideas revolucionarias que él manejaba y que estábamos hablando de 1899. Aquí es donde se va a reunir a la lucha clandestina con el socialismo ruso en contra de todos los zaristas, cuando ya en 1903 se incendió el partido sociodemocrático, siguió toda la fracción de los bolcheviques, que estaba pues en esa época encabezado por Lenin. Fue un militar activo y perseguido hasta el triunfo de la revolución bolchevique, ocurrida en 1917, época en la que procede el sobrenombre de Stalin, que como ya les comenté, quiere decir hombre de acero. Toda la lealtad de Lenin y la falta de ideas propias le permitieron ascender poco a poco a la burocracia en el partido rebautizado como Partido Comunista, hasta que llegó a ser secretario general en 1922. Stalin emprendió entonces una pugna contra Trotsky, León Trotsky, por esa sucesión que había. Es que el que iba a quedar era León Trotsky en lugar de Lenin. Y pues, ¿qué hizo él? Pues lo exilió, lo persiguió y lo mató para ocupar ese lugar. Por la sucesión de Lenin, que ya había estado pues muy enfermo y que moriría en 1924, aunque el líder de la revolución había indicado su preferencia por León Trotsky, pues consideraba que Stalin era demasiado cruel. Fíjense en la visión que tenía Lenin ya desde esa situación, porque trabajando es como se van conociendo entre ellos, y él no estaba de acuerdo de que Lenin quedara en el poder. Stalin maniobró y aprovechó el control sobre toda la información que él tenía sobre todo el aparato del partido, aliándose con Zinoviev y Kamenev hasta interponerse con Trotsky. Toda esa lucha que hubo en el poder y que se disfrazó por argumentos ideológicos, defendiendo cada bando una estrategia para consolidar todo ese régimen comunista y la construcción del socialismo en un solo país. Stalin contra la revolución permanente y a escala mundial con Trotsky. Pero verdadero móvil de Stalin era la ambición al poder, ese poder que una vez apartado Trotsky, al que mandó al exilio en 1929 y luego hizo asesinar en 1940, se desembarazó también de la ala izquierda, que era el partido de Zinoviev y de Kamenev. Los mandó a ejecutar en 1936, y de la ala derecha de Bulgarín y Rykov los ejecutó en 1938. Poco a poco fue matando a toda esa gente que venía y que en determinado momento traían todo el idealismo de Lenin y que él los veía en cierta forma como un peligro, como gente que después se les podía rebelar, y por eso los va a ir sacando. En esa va a ir instaurando toda una dictadura personal, apropiándose de las ideas políticas que había sostenido con toda esa gente que para él representaba como una rivalidad. La URSS, bajo todo ese dominio de Stalin, gobernó a la Unión Soviética en una forma tirana desde los años 30 hasta su muerte, implantando todo ese régimen más totalitario que haya existido jamás. Pero también hay que atribuirle a él la realización de un proyecto socioeconómico comunista en Rusia, porque acuérdense que él sí quería que Rusia fuera grande, a costa de lo que fuera, a costa de vidas humanas, no importaba. Toda esta situación que se está haciendo y la extensión de su modelo a otros países vecinos y la conversión de la URSS en una gran potencia. Radicaciones de las tendencias autoritarias presentes entre todo ese partido de los bolcheviques
de la revolución acabó por eliminar todo ese proyecto marxista-leninista. Recordarán que Lenin había sacado su modelo cuando viene a la Revolución de Octubre, que llega en abril a Rusia, pero que trae todas las ideas de Carlos Marx. Pues toda esa ideología Lenin la tiró, no la ocupó, porque así es este tipo de situaciones. Cuando se van haciendo, se van a tratar de eliminar todos esos proyectos, todo rastro de ideas democráticas o emancipatorias, anula todas las cuestiones de libertinaje, según él, y negó el más mínimo pluralismo, aterrorizando a toda la población, instaurando un nuevo régimen de policía. Recordarán que cuando hablamos de cuando Lenin llega y que va a empezar a formar toda esa policía de vigilancia que traían a él, y donde se van a hacer después toda la policía que cuidaban, y que habíamos recordado que eso venía de los zares anteriores, desde Iván el Terrible, cuando hace toda esta formación de la policía. Pues Stalin la vuelve a formar, pero no en una forma provechosa, sino nada más provechosa para él. Aquí vamos viendo toda esta situaciones que se va haciendo, dispuesto a ir eliminando no solo a los discrepantes o sospechosos, sino todo aquel que pudiera poseer algún tipo de prestigio o influencia propia, lanzando a sus compañeros comunistas a una sucesiva purgas que diezmaron todo el partido, eliminando las planas mayores de la revolución. Acuérdense que ya habíamos comentado que en todas estas purgas que va a hacer ahí, ¿quién se va a ir primero? Se van a ir todos los católicos, se van a ir todo, porque él empieza a prohibir la religión ortodoxa y manda a esos campos de concentración a todos los ortodoxos, a los judíos, a los gitanos, a los islámicos y a todas las personas que afectaban sus planes en ese futuro. Y ahí se van a ir haciendo todas estas purgas, en la que vamos a irnos dando cuenta cómo a través de la historia se van a ir haciendo estos personajes, porque a veces nada más pensamos que Hitler en Alemania fue el terror. No, también Stalin en Rusia hizo toda esa matanza. Muchas de las fotos que aparecen que las hizo Hitler eran esas fosas que hemos comentado, que encontraron con más de 30,000 cuerpos. Pues esto ha sido todo por hoy, y échenle ganas. Hay que revisar nuestros apuntes, hay que revisar nuestros videos para tener una clara idea de cómo se va manejando a través del tiempo, y van entrando estos personajes que en la historia a veces son fantasmas, pero que tienen un papel de suma importancia. Que pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.